Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido una vez más a mi canal. Este es All Crew On Board. Y como te dije en el video anterior, hoy te voy a hablar acerca de la documentación. Sí, esa documentación que parece que nos cayera una pila de diarios viejos encima, así, ¡pac! Y nos queremos morir de la cantidad de cosas que nos piden. Bueno, es normal que cuando te digan bienvenido al equipo, o bienvenido a Norwegian, o bienvenido a esto o al otro, junto con ese bienvenido se viene una carpeta en zip gigante en donde dice necesitamos este documento y este y este y este y este. Bueno, tranquilízate, tómatelo con calma. Te comento, después que vos ya pasaste esa entrevista que vos creías que iba a ser lo más difícil, no estás ni ahí de pensar todo lo que se viene ahora. Sí, lo que es documentación es un poco engorroso, toma tiempo y sí, nos va a costar un poco de trabajo, pero tranquilízate que yo te voy a explicar más o menos cómo es la situación. Después de haber pasado por 3 entrevistas y 3 empresas, te digo que los papeles son más o menos siempre los mismos. Lo primero que nos van a pedir es que rellenemos una ficha con datos personales. Puede que te pidan un formato de currículum específico que tengas que subir a algún sitio web o con el que ya mandaste sería suficiente. Te van a pedir 2 referencias, normalmente 2 referencias, o recomiende tu trabajo o sepa que hayas trabajado en este y esta área para la que estás postulando. Como te dije en el video anterior, y si no viste el video anterior te lo voy a dejar por acá, cómo pasar la entrevista, siempre te van a pedir mínimo de 1 a 2 años de experiencia en ese puesto. Entonces vas a tener que llevar una carta donde demuestres cuánto tiempo has trabajado o mandar una carta con 2 referencias para que más o menos completes ese periodo mínimo de experiencia que la agencia te pidió en el momento de la entrevista. Porque ellos hacen una especie de revisión y sobre todo si trabajaste con una empresa, van a llamar a la empresa averiguando si es cierto que trabajaste ahí el tiempo que dijiste. Y si la carta te la firmó algún profesor de la universidad o algo así, puede que contacten por mail a esa persona porque uno debe poner la referencia y un contacto para que ellos hagan esa investigación si quieren. No te digo que vaya a suceder, pero puede llegar a pasar. Después que ya tengas firmadas esas recomendaciones va a venir lo siguiente. El siguiente paso es la visa C1D. No sé muy bien cómo trabajan las otras agencias, yo puedo hablar por mí, por Global Recruitment Agency, que fue la empresa de spa que me tomó al principio. Puedo hablar por la empresa ISM que me reclutó en el área de restaurante como asistente de buffet, asistente waitress, como asistente mesera. Y puedo hablar por la empresa CBA Recruitment que me contrató como vendedora de las tiendas. En los 3 casos fue diferente, fue diferente el tiempo de presentar cada documento, pero más o menos se manejan todos iguales. Una de las primeras cosas que te piden es la visa C1D. Normalmente. Hay empresas que te la piden cuando ya estás por subir y otras que te la piden adelantada. Si ya la tenés adelantada, perfecto. Es un golazo, es un paso más a favor. Lo primero que yo tuve que hacer es viajar a Buenos Aires porque yo soy de Córdoba, con una carta que me dio mi empresa en donde dice que voy a embarcar en un X crucero que no va a ser mi asignación en realidad, pero que ellos la ponen por cuestiones prácticas, que dice que vas a embarcar en tal y tal barco en tal fecha. La empresa junto con esa kit de bienvenida normalmente suele dar como una guía para poder rellenar el formulario de la visa C1D, que el formulario se llama DS160 y nos va a dar más o menos los pasos que tenemos que seguir. Si tenés alguna dificultad, podés contactarlos en cualquier momento. Una vez que tengas hecho ese formulario DS160 para la visa C1D, vas a tener que viajar, si no sos de Buenos Aires o del lugar en donde está el consulado de Estados Unidos, hasta el lugar del consulado. Si es la primera vez, normalmente toca irse por lo menos una noche en el medio, ya que un día nos van a sacar una foto y nos van a tomar las huellas digitales y en el segundo día vamos a tener una entrevista consular.
Normalmente la entrevista consular es muy relajada, a menos que tengamos antecedentes de haber entrado al país de Estados Unidos y haber quedado de manera ilegal. Es muy simple. Normalmente es muy simple de pasar. Uno dice que es tripulante, que me piden esta visa. El cónsul, dependiendo del humor que tenga, va a preguntarte si has estado en otros países en algún otro momento y si es la primera vez, cuánto tiempo te piensas quedar. Normalmente es un solo día o un par de horas que el barco está atracado en el puerto en Estados Unidos. Nunca pasa más de una noche, que me ha pasado a mí, de quedarme 2 noches en distintos puertos, uno en New Orleans y uno en Charleston. Fuera de eso, normalmente llegan a las 5 o 6 de la mañana y a las 5 o 6 de la tarde el barco se está yendo. Entonces, si el cónsul te pregunta cuánto tiempo, es solamente un par de horas mientras el barco esté atracado. Punto. Una vez que ya tengas aprobada esa visa, ellos van a retener ese pasaporte y van a estampar la visa y luego te lo van a devolver por correo. Una vez aprobado el visto, ya tenés un documento menos que hacer. Ahora se viene otro documento más y es muy importante, que es el medical. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay varios medicals. Yo tuve que hacer de estos 3 contratos 2 tipos de medicals en los momentos que me tocó subir. Uno se llama Norwegian, que es un documento marinero, es un documento médico aprobado para ciertos barcos, o sea, es decir, ciertas empresas se rigen bajo esta ley y piden este tipo de medical, y hay otras que se rigen bajo la misma ley, pero dependiendo de dónde esté, no sé si el barco registrado, no sé exactamente cómo funciona, van a tener otro tipo de medical, que se llama Prestige. El Prestige siempre es más caro, porque lleva muchos más estudios. Y dentro de Norwegian hay 2 tipos de medicals, uno simple y uno complejo. Yo hice los 3. Hice el Prestige, hice el Norwegian básico y hice el Norwegian más complejo. El básico son estudios de sangre y de orina, una placa radiográfica y creo que nada más de estudios. Después el doctor se fija si ves bien, si no tenés problemas si sos daltónico o no. No hay problema si usas anteojos, podés hacer la prueba con los anteojos. Y hay otro que pide, que es un poco más elaborado, que puede ser de drogas. En mi caso, en el último contrato no me pidieron examen de drogas. Y sí me lo pidieron en el primer contrato, me pidieron todos los exámenes de drogas. Y Prestige es un poco más complejo porque, por ejemplo, en mi caso a mí me tocó trabajar en restaurante. Y en restaurante nos exigen como que estemos 100% saludables, ya que vamos a estar en contacto con comida y ellos no quieren que se desparrame ningún tipo de virus o de enfermedad sobre la comida que los pasajeros van a consumir. Entonces no podemos haber estado enfermos de hepatitis ni de ninguna enfermedad que quede en la sangre o que sea infecto contagiosa, aunque quede remanente en el cuerpo. Nos piden exámenes de parásitos. Me tomaron ecografía abdominal para ver si mi hígado estaba bien, los riñones, el estómago, no sé para qué, pero bueno. Aparte de la placa radiográfica, un examen de sangre súper completo y el examen de orinas, incluido el de drogas. Entonces, y para las muchachas, en todos va test de embarazo. Normalmente el examen médico es lo ultimito que se hace, porque si no tenemos fecha de embarque, ese medical tiene un vencimiento. Como les digo, sobre todo en las mujeres, el tema del embarazo, cada 30 días habría que renovarlo. Y si el examen médico nuestro tiene más de 12 meses, ya expira. Entonces, por eso es que es lo último que se hace cuando ya estamos por embarcar, y ya les voy a incluso contar lo que me ha pasado en algunos casos con los estudios, ¿sí? Así que tengan cuidado y infórmense bien antes de empezar un procedimiento de estos, porque el medical no se devuelve el dinero lo pone uno de su bolsillo, y hay algunas empresas que ofrecen una ayuda económica. Si el medical salió más de tanto monto, ellos te van a ayudar con algo, pero no siempre funciona de esa forma. Al igual que la visa, algunos devuelven la plata de la visa y otros no. Entonces ténganlo en cuenta. Otro gasto
o que nos puede llegar a tocar es el pasaje de llegada o de ida hasta el puerto de embarque, ¿sí? Muchas veces a los tripulantes, o diría que en todos los casos, toca pagar pasaje de ida. El pasaje de regreso, si uno cumple el contrato, es decir, si terminaste y finalizaste tu contrato como decía y estaba estipulado, vas a tener tu pasaje de regreso sin costo, es decir, la empresa se hace cargo. Si no, te va a tocar pagártelo, tanto el de ida como el de regreso. Entonces, el pasaje de ida es algo que nos toca a nosotros de cerca asumir. En los 2 primeros contratos me tocó pagar los 100% yo, asumir el gasto de esos 2 pasajes. En el tercero tuve una ayuda en la cual solamente del costo total me dedujeron de mi salario, una vez que yo ya estaba a bordo, 350 libras, que son alrededor de unos $420 que me sacaron de mi salario para poder absorber el pasaje. Lo otro lo puso la empresa. Y a mí me salió bien. Hay otras personas que, por ejemplo, no pagan nada porque el pasaje cuesta menos de eso, entonces no tienen que pagar nada. Y hay otras personas que les conviene incluso mucho más porque, por ejemplo, si estuvieses en Sudamérica y tenés que viajar hasta Dubái o hasta China o a Japón, son pasajes súper caros y la empresa solo te descontaría ese monto. Pero bueno, eso ya cada maestrito con su librito y cada empresa con sus normas. Así que en el momento que estén en la entrevista presten mucha atención a eso porque es muy importante saber mentalmente cuánto dinero tienen que tener antes de empezar todo este proceso. Cursos STC o cursos OMI. Son cursos que en algunos casos las empresas piden obligatoriamente para poder embarcar. Lo ideal sería que te informes bien antes de empezar porque yo creo que eso es lo primerito que podrías hacer. Tanto la visa como eso se puede ir adelantando. Hay compañías que antes de hacerte la entrevista ya te van diciendo te vamos a hacer una preselección y bueno, para embarcar se necesita esto, esto y esto. Por ejemplo, hay empresas que no lo piden como Royal, que uno hace esos cursos a bordo y no los tiene que pagar, eso es un plus y es algo que nos suma a nosotros como tripulantes, ya que no tenemos ese gasto, ¿sí? Y en otros casos sí nos tocaría pagarlo. Otro documento que nos van a pedir es el Seaman's Book. Nos van a pedir que llenemos una aplicación o una ficha para que ellos puedan darle entrada a ese documento. Ese documento es como un pasaporte en donde se registra tanto la entrada como la salida de cada barco que nosotros llegamos y en qué posición hemos trabajado, ¿sí? Entonces, normalmente lo piden al momento de subirnos o el día que vamos a subir al barco. No te preocupes si ese día no lo tenés. Ellos suelen hacer la aplicación a bordo y después te descuentan ese dinero del salario, pero es un documento que es obligatorio y ese cargo lo asumimos nosotros los tripulantes. Entonces hemos nombrado la visa, el medical, el Seaman's Book, pasaporte y cursos STCW. Yo creo que hasta ahí más o menos serían todos los documentos iguales. A menos que tu agencia te requiera otro tipo de documentación, esto es lo básico, ¿sí? Y lo que yo te recomiendo es que empieces por el pasaporte antes de empezar todo este proceso. Es un gasto, y el pasaje, obviamente, el pasaje también. Es un procedimiento muy largo y depende de cuánto tiempo te demores, cuándo vas a recibir tu asignación. No es que automáticamente quedaste seleccionado, te dicen, bueno, vos embarcas tal fecha. Todos los procedimientos, que es algo que me olvidé de nombrar en el video anterior, son gratuitos. Ninguna agencia debería cobrar por hacer un reclutamiento. Están en todo su derecho si ellos quieren cobrarte por un curso de inglés, una preparación para la entrevista, ese tipo de cosas sí. Pero el proceso de selección en sí es gratuito. Ellos no deberían cobrar. Y porque ellos cobran por cada embarque una vez que el tripulante ya tiene 3 meses a bordo. Es decir, que si vos subís al barco y al mes y medio te diste cuenta que esto no era para vos y te querés volver a tu casa, ellos no cobran ese. Obviamente que vos habrías perdido mucho dinero, ya que invertiste mucho dinero para llegar ahí, y lo recomendable sería que te quedes por lo menos 2 meses
para recuperar tu dinero. Y si quieres ganar algo más, ya después de los 2 meses ya vas a estar adecuado y vas a poder terminar tu contrato, que puede ser de 6, 8 o 10 meses a vos. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí, por mirar este video. No te olvides de darle like, suscribirte y dejarme algún comentario si te sirvió, si estás en el proceso, qué te gustaría o qué te gustaría saber que quizás yo no dije. Y si te puedo dar esa información, con mucho gusto estoy acá para ayudar. Como siempre te digo, gracias una vez más por estar ahí del otro lado y nos vemos en un próximo video. Bye.